Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ese espacio común de la educación media superior. En esta ocasión analizaremos la diferencia entre aritmética y álgebra para que puedas desarrollar el lenguaje algebraico como un sistema simbólico para generalizar y representar situaciones diferentes. Te sugerimos pongas todo tu empeño para poder aprender este tema. Te podrás percatar que para expresar ideas matemáticas de manera correcta es necesario un lenguaje muy especial. Te sugerimos tengas a la mano libreta y lápiz para poder hacer tus anotaciones y ejercicios. Para un mejor aprovechamiento, considera los temas que se abordaron durante el curso de inducción. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Ten presente que el objetivo de esta sesión es que logres interpretar hechos reales en expresiones algebraicas, transitando del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. Los temas que se abordarán son conceptos de aritmética y álgebra, expresiones algebraicas y la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. En el siguiente video veremos de una forma diferente el concepto y origen del álgebra. Vamos a revisarlo. Al-Khwarizmi tenía una palabra favorita, al-jebr. En árabe significa restaurar y es el origen de la palabra álgebra. Es decir, renovar o limpiar algo a su estado natural y más simple. ¿Por qué volver a su estado natural? Porque para Al-Khwarizmi, el álgebra era un arte para simplificar los desafíos matemáticos de la vida, y en donde su mayor simplificación es aislar una variable para encontrar su valor. Al-Khwarizmi era como el Steve Jobs de las matemáticas, porque le apasionaba reducir y simplificar lo complejo y ponerlo al servicio de la gente. Él consideraba que expresiones matemáticas o ecuaciones como x más 4 más 2x cuadrado e igual a 2x cuadrado más 10 eran complicadas innecesariamente. ¿Para qué tanto número y rodeo? Por esto, para llegar al estado más puro, o sea, restaurar, inventó una técnica. Aplicar operaciones equivalentes a ambos lados de una ecuación para aislar o despejar el número variable. Por ejemplo, x más 4 es igual a 10. Se resta 4 a los dos lados de la ecuación. Da el resultado 6. Frente a ecuaciones con exactamente los mismos términos algebraicos o números, simplemente se anulan o cancelan. Esto Al-Khwarizmi lo llamó al-muqabala, es decir, balancear. Enseñando esta técnica de restaurar y balancear, Al-Khwarizmi escribió un libro que fue un exitazo y se consideró el punto de partida del álgebra. Era un cambio de paradigma de las matemáticas. Se llamó Libro Conciso de Al-Jebr y Al-Muqabala, es decir, libro conciso de calculación por restauración y balance. Las matemáticas también son entretenidas. ¿Has escuchado sobre la magia matemática? Seguramente que sí, y te preguntarás cómo funciona. Este tipo de magia pone a prueba tu habilidad para pensar rápidamente con números. Prepárate, haremos un ejercicio. Piensa en un número. Súmale 3. Multiplica por 2 tu resultado. Ahora, réstale 8. Finalmente, divídelo entre 2. Al resultado que obtuviste, súmale 1. Te darás cuenta que es el número que pensaste al inicio, ¿cierto? Aún no lo descubres, pero has utilizado el álgebra. Cuando realizamos actividades de nuestra vida diaria, existen problemas que podemos resolver utilizando álgebra, aunque no nos demos cuenta. Observa cómo, en esta situación de la vida cotidiana, podemos convertir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Imagina que tienes que ir de compras en el supermercado, porque en casa se necesitan 2 bolsas de sopa, 1 litro de leche y 6 vasos de yogur. ¿Cuánto gastarás si cada sopa cuesta 11 pesos, la leche 18 y los vasos de yogur 9 pesos? Para poder dar solución a esta situación, abordaremos algunos conceptos básicos, tanto de aritmética como de álgebra. Antes de hablar del lenguaje algebraico, debemos conocer qué es el álgebra. Se trata de una rama de las matemáticas que utiliza, además de números y símbolos, las letras, haciendo referencia a las diferentes operaciones aritméticas. Ahora bien, el lenguaje algebraico es la traducción de expresiones
que tomamos como particulares en donde se emplean números y letras. Su objetivo primordial es establecer relaciones y construir expresiones en un idioma que generalice situaciones aplicando las diferentes operaciones que se desarrollan en la aritmética, como son suma, resta, multiplicación y división. Una expresión algebraica es una cadena de representaciones que pertenecen al lenguaje algebraico, la cual puede poseer variables y números de la misma forma que operaciones aritméticas. Normalmente, las primeras letras del alfabeto se utilizan para representar valores numéricos, conocidos como constantes. Por otro lado, las letras X, Y, Z suelen utilizarse para representar variables o las incógnitas de la expresión. Término. Es la expresión que está formada por uno o más factores numéricos y literales. Un término está compuesto por un signo, que puede ser positivo o negativo. Solo recuerda que el signo positivo al inicio de una expresión no se escribe. Constante o coeficiente. Es el número que acompaña a la variable y cuando no se visualiza, se considera que tiene el valor de 1. Literal o variable. Es la letra o letras que aparecen en la expresión. Exponente. Es el número que indica las veces que se multiplica la base. Identificar los elementos de un término es muy importante para que domines el lenguaje algebraico. Para que te quede más claro, completemos la siguiente tabla, identificando los elementos que conforman cada uno de los términos. El primer término es menos 4x a la 9. El signo evidentemente es negativo. El valor numérico o coeficiente es 4. La literal o variable x. Y el exponente de esta variable es 9. El segundo término es y al cubo z. Como no se visualiza ningún signo, se considera positivo. Tampoco podemos ver algún valor numérico, por lo tanto, el coeficiente es 1. Las literales o variables son y y z. El exponente de y es 3 y el exponente de z es 1, ya que no se escribe. Por último, en el término menos 1/4 m a la 7n, el signo es negativo. En este caso, el coeficiente es una fracción, 1/4. Las literales m y n. El exponente de m es 7 y el exponente de n es 1. En la tabla se pudo observar el signo y el coeficiente en sus diferentes formas y las literales junto con sus exponentes. Estoy segura de que ahora puedes identificar los términos que forman una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo a la cantidad de términos que tienen. Es decir, se nombra monomio cuando la expresión tiene un solo término. Binomio cuando la expresión tiene 2 términos. Trinomio cuando son 3 términos. Y por último, polinomio si la expresión tiene 4 términos o más. Algunas palabras clave para escribir enunciados en lenguaje algebraico son: el símbolo de suma significa más, aumentar o incremento. El símbolo de diferencia, menos, disminuir o decremento. El símbolo de producto indica una repetición. Y por último, el símbolo cociente significa entre o dividido en. Para que entiendas cómo se traduce el lenguaje común al lenguaje algebraico utilizando palabras clave, observa las siguientes frases. Pon mucha atención. Un número cualquiera se puede representar con la variable x. El doble de un número sería 2x. El triple de un número, 3x. La mitad de un número, x entre 2. El cuadrado de un número, x al cuadrado. El propósito de esta sesión es que desarrolles tu lógica matemática mediante el uso del álgebra. Los ejemplos que vamos a analizar aparentemente no tienen sentido porque son abstractos,
pero son una muestra de la representación del lenguaje común al lenguaje algebraico. Primer ejemplo. Un número disminuido en 10 es menos 30. Para este caso se debe hallar cuál es ese número desconocido. En el ejemplo, las palabras claves son disminuido y la palabra es. La primera hace referencia a una resta y la segunda a una igualdad. La palabra número es aquello que es desconocido y se le puede asignar una letra del abecedario. En este caso, la letra X. Para traducir la oración número disminuido en 10, se manipula algebraicamente la letra X, restándole 10 unidades. Por lo tanto, se escribe X menos 10. Finalmente, la palabra es se traduce como una igualdad y se escribe este símbolo. Para completar la igualdad, al lado derecho se agrega el término menos 30. Y de esta manera se traduce una expresión del lenguaje común al lenguaje algebraico. X menos 10 igual a menos 30. Segundo ejemplo. Un número aumentado en 15 es 51. Identificamos las palabras clave, que ahora son aumentado y la palabra es. Lo desconocido sigue siendo un número, por lo tanto se puede asignar una letra del abecedario. En este ejemplo se asigna la letra N, que es la letra inicial de la palabra número. Para traducir la oración número aumentado en 15, a la letra N solo se le suman 15 unidades. Por lo tanto, la expresión algebraica que refleja la oración sería N más 15. Por último, para completar la expresión, al lado derecho de la igualdad se agrega el término 51 y la traducción completa sería N más 15 igual a 51. Ejemplo 3. Consideremos dos números A y B. A es 14 unidades menor que B y ambos números suman 56. ¿Cuáles son esos números? Primero se identifican los datos clave. Un dato importante es que la suma de los dos números es 56, así que una representación algebraica de este dato sería A más B igual a 56. Para expresar que B es un valor desconocido, usamos la letra X. Por otro lado, se sabe que A es 14 unidades menor que B, así que se manipula B restándole 14 unidades. De esta forma, A se escribiría como X menos 14. Ahora, se sustituyen ambas expresiones con la letra desconocida X en la suma de A más B, dando como resultado la expresión X menos 14 más X. Por último, se agrega el símbolo de igualdad y el término 56 para completar la expresión. Entonces, la traducción final es X menos 14 más X igual a 56. Ejemplo 4. Se debe hallar tres números impares tales que sumados sean 57. Primeramente se podría reflexionar en lo siguiente. Si se consideran tres números impares consecutivos cualesquiera, por ejemplo 5, 7 y 9, al sumarlos se observa que el resultado no es 57, sino que es 21. Asimismo, al sumar otros tres números impares cualesquiera, por ejemplo 13, 15 y 17, tampoco la suma de estos tres resulta en 57, así que los tres números buscados son desconocidos. Sin embargo, la relación de posición que existe entre ellos no es desconocida. En este caso, el segundo número es 2 unidades mayor que el primero, y si se observa al tercer número, este es 4 unidades mayor que el primero. Así que se podría utilizar esta relación para construir una igualdad que ayude a resolver el problema. Al primer número impar desconocido se le asigna cualquier letra del abecedario, en este caso X. Ahora bien, para el segundo número impar desconocido se usa la relación de posición antes mencionada. Se sabe que el segundo número es 2 unidades mayor que el primero. Esto se escribe como X más 2. De igual forma, se sabe que el tercer número impar es 4 unidades mayor que el primero. Por lo tanto, se escribe X más 4. En la oración del ejemplo se explica que se deben sumar estos tres números impares, por lo que la forma de representación algebraica sería X más 2 más X más 4.
Por último, agregamos el símbolo igual y el total de la suma, que debe ser 57. El resultado es la expresión x más 2 más x más 4 igual a 57. Ahora respira profundamente, porque vamos a trabajar con situaciones más interesantes y probablemente puedas identificarte en alguno de los contextos que mencionaremos. Como te diste cuenta, los ejemplos anteriores son abstractos, pero ahora estas situaciones te harán comprender cómo transitar entre un lenguaje y otro de manera práctica. ¿Qué te parece ayudar en una parcela? O a una amiga para llevar a su mamá al cine y al fútbol. Incluso organizar la fiesta de un familiar. O mejor aún, apoyar a un grupo estudiantil. Empecemos. Por ejemplo, la familia de Luis tiene una pequeña parcela que heredó de su abuelo paterno. Su padre quisiera sembrar maíz, pero desconoce la medida del terreno. Luis quiere ayudar a su padre, pero para ello requiere saber algunos datos y decide hacerle una llamada telefónica donde le pregunta si sabe la forma del terreno y si cuenta con el área o perímetro. El padre le contesta que parece un rectángulo y desconoce las medidas, pero se dio cuenta que el perímetro es de 200 metros y el ancho es un cuarto del largo. Empecemos a identificar los datos que tenemos. Luis sabe que el terreno es rectangular, también que el perímetro es de 200 metros. Si el rectángulo está conformado por el ancho y el largo, podemos decir que estas dimensiones son las que desconocemos. De igual manera, menciona que el ancho es un cuarto del largo. Asignemos las letras a los lados, para el ancho la letra A y al largo la letra L, quedando de la siguiente manera. Si sabemos que para obtener el perímetro de un rectángulo se deben sumar todos los lados, entonces sumemos los lados A más L más L. Y lo igualaremos con el valor del perímetro, que es 200. Como puedes ver, podemos sumar las A y las L y simplificando tendremos la expresión 2A más 2L igual a 200. Revisemos nuevamente los datos. Hemos obtenido la primera expresión algebraica y ahora podemos ver que nos falta considerar el ancho, pues nos dice que es un cuarto del largo del terreno. Así que lo expresaremos de la siguiente manera. A es igual a L entre 4. De esta forma, contamos con dos expresiones algebraicas que le servirán a Luis para ayudar a su padre. Recuerda que el propósito es la traducción de un lenguaje común al lenguaje algebraico, mas no la solución concreta de esta situación. Ahora, cambiemos de contexto. Qué bonito es ir al cine, salir de vacaciones o ir al fútbol. Analicemos el dilema que tiene Giselle. Ella va a tener vacaciones la próxima semana. Ha estado ahorrando el último mes porque quiere invitar a su mamá al cine y al estadio de fútbol. Se divierte mucho en esos lugares. Sabe que con los 1,500 pesos que ha ahorrado, podría ir 3 días al cine y 1 día al fútbol y aún le quedarían 200 pesos. Para ir al cine se gasta 300 pesos, ya considerando las 2 entradas y las palomitas. Y para la asistencia al estadio de fútbol, las botanas correrán a cuenta de su mamá. ¿Cuánto se gastará en las entradas al partido de fútbol? Nuevamente identifiquemos los datos que nos arroja la situación. Ahorró la cantidad de 1,500 pesos. En el cine gasta 300 pesos y el resto será de 200 pesos. Coloquemos los lugares a visitar, asignando las variables, pero ahora utilizando las literales X y Y. A las entradas al cine, incluyendo los alimentos, le asignaremos la variable X y para las entradas al fútbol será la variable Y. Construyendo la expresión algebraica, tenemos que las entradas al cine las representamos con 3X, porque irán 3 días, más las entradas al estadio de fútbol Y, más el resto de 200 pesos, que fue lo que quedó.
lo igualamos a 1,500 pesos, que es con lo que cuenta. Además, sabemos que en el cine se gasta 300 pesos, ya considerando las 2 entradas y las palomitas. Por lo tanto, la expresión final sería 3x más y más 200 igual a 1,500. Para dar solución a la situación que tiene Giselle, solo tenemos que sustituir los valores y despejar la variable y. Proceso que abordarás en la solución de ecuaciones lineales de primer grado posteriormente. Ahora, organicemos una fiesta para cuando termine el confinamiento y vamos a celebrar el cumpleaños de Jimena. Jimena va a cumplir años el próximo fin de semana y sus papás le están organizando una fiesta. En la comida piensan gastar 6,850 pesos y comprar un borrego, un cerdo y una gallina. Al llegar a la granja, el vendedor les comenta a los papás lo siguiente: el cerdo cuesta 10 veces más de lo que cuesta la gallina y el borrego cuesta 500 pesos menos que el cerdo. ¿Cuánto tendrán que pagar los papás de Jimena por cada animal? De igual manera que en las situaciones anteriores, nos auxiliaremos de la identificación de los datos para obtener la expresión algebraica. Primero, sabemos que se comprarán 3 animales y que en total gastarán 6,850 pesos. En esta ocasión asignaremos una sola variable y en función de esta iremos construyendo la expresión algebraica. A la gallina le asignaremos la variable x. Como el cerdo cuesta 10 veces más que la gallina, consideraremos el término 10x. Y como el borrego cuesta 500 pesos menos que el cerdo, su expresión quedaría 10x menos 500. Ahora sustituiremos en la expresión general. Observa que colocamos paréntesis para diferenciar la expresión de un animal con otro. Sin embargo, los podemos quitar aplicando las reglas para la jerarquización de las operaciones aritméticas y sumaremos los términos comunes, obteniendo la expresión 21x menos 500 igual a 6,850. Dicha expresión servirá de base para resolver la situación de los padres de Jimena. ¿Qué te han parecido las situaciones anteriores? Interesantes, ¿no crees? Por último, daremos un paseo para ayudar a un grupo de estudiantes a elegir a su representante escolar. En una institución educativa se ha iniciado un nuevo ciclo escolar y, como es costumbre, se elige al representante escolar de los estudiantes para conformar al grupo estudiantil. La elección se llevará a cabo por medio de la votación de todos los estudiantes de la institución y los candidatos son Luis, Sara y Alma. Se registra un total de 800 votos y se sabe que Luis obtuvo 80 votos menos que Sara y 60 votos más que Alma. ¿Cuántos votos obtuvo cada candidato? Identifiquemos los datos. Se registraron 800 votos en total. Luis obtuvo 80 votos menos que Sara y 60 votos más que Alma. Una vez que tenemos los datos, procedemos a asignar variables a los votos de cada candidato. L para Luis, S para Sara y A para Alma. Analizando los datos, determinaremos las expresiones algebraicas. Primero construiremos una expresión donde se integren los votos de los 3 candidatos y emplearemos una igualdad para que coincida con el número de votos totales. Votos de Luis más votos de Sara más los votos de Alma darán como resultado los 800 votos en total. Partiendo de esto, también nos dice que Luis obtuvo 80 votos menos que Sara. Estamos hablando de una operación de resta. Así que a los votos de Sara le restaremos 80 y lo igualaremos a los votos de Luis. Sin embargo, necesitamos conocer los votos de Sara. Entonces, si Luis obtuvo 80 votos menos que Sara, significa que Sara obtuvo 80 votos más que Luis. Por último, los votos de Luis son los votos de Alma más 60, igual que en el caso de Sara. Si Luis tiene 60 votos más que Alma, entonces Alma tendrá 60 votos menos que Luis. Observa que las expresiones algebraicas están en función de Luis y que podemos transformar el lenguaje algebraico al lenguaje común
para formar nuevas expresiones que nos permitan obtener la solución. Finalmente, sustituimos en la expresión inicial. Observa que colocamos paréntesis para diferenciar la expresión de los votos de cada candidato. Sin embargo, podemos quitarlos aplicando las reglas para la jerarquización de las operaciones aritméticas y sumamos los términos comunes, obteniendo la expresión 3L más 20 igual a 800, que se empleará para obtener al candidato ganador. Hasta este momento hemos analizado los elementos y características del lenguaje algebraico que nos permiten traducir situaciones tanto abstractas como prácticas. Ahora, ¿recuerdas el inicio de esta sesión? No, ¿verdad? La situación del supermercado, donde querías saber cuánto gastarías con base en el costo de los productos. Vamos a retomarlo. Tienes que hacer las compras en el supermercado porque en casa se necesitan 2 bolsas de sopa, 1 litro de leche y 6 vasos de yogur. ¿Cuánto gastarás si la sopa cuesta 11 pesos, la leche 18 y cada vaso de yogur cuesta 9 pesos? Para empezar a traducir la situación, se deben identificar los datos. En este caso, es la lista de productos y sus costos. Después hay que establecer qué es lo que estamos buscando, o mejor dicho, cuánto gastarás. Enseguida se construye la expresión algebraica que representa la situación, utilizando el lenguaje algebraico y común. Es decir, a los datos se les traduce a letras, números y símbolos, tal como se muestra. Si se compran 2 sopas, lo indicaremos con 2A, 1 litro de leche con B y para el yogur 6C, ya que son 6 vasos. Y la cantidad desconocida es X, es decir, ¿cuánto gastarás? De esta manera, la expresión algebraica que se forma es 2A más B más 9C igual a X, donde X representa la cantidad que gastarás. Esta es la expresión algebraica que representa la situación analizada, pero no tendría caso si solo nos quedamos hasta aquí. Hay que resolver el problema. Para dar solución, se sustituyen los datos conocidos en la expresión algebraica, que en este caso son los costos de cada producto. 11 pesos de la sopa, 18 de la leche y 9 del vaso de yogur. Se aplica la aritmética para resolver las operaciones, obteniendo como resultado 94. La solución nos sirve para saber que gastarás 94 pesos y te va a permitir llevar la cantidad suficiente de dinero para comprar todos los productos que necesitas en casa. Así como traduces frases del español al inglés, ahora podrás traducir información del lenguaje común al lenguaje algebraico. Hagamos un compendio de lo que abordamos durante esta sesión. En primer lugar, reconocimos que el lenguaje algebraico emplea números y letras, que están unidos por operaciones aritméticas para poder formar expresiones algebraicas. Recuerda que el lenguaje algebraico traduce el lenguaje común en información matemática para generalizar, resolver problemas y demostrar relaciones. En el mundo globalizado en el que vivimos, tiene sus propias formas de comunicación y lenguaje. Para que puedas entender el maravilloso mundo de las matemáticas, es importante que entiendas el lenguaje algebraico. Si necesitas reforzar el tema, te recomendamos algunos recursos para practicar el lenguaje algebraico. Uno de ellos es Fundamentos del Álgebra en Khan Academy y otro, Lenguaje Algebraico en GeoGebra. Agradecemos tu presencia y atención. Recuerda que todos tenemos la capacidad de desarrollar lógica matemática, pero tienes que ejercitar tu mente para ello. Anímate a hacer del álgebra tu aliada y no un obstáculo. Si te lo propones, podrás lograrlo. Hasta la próxima.
Estamos muy contentos de que estén conectados a estos programas hechos para ustedes. Ahora queremos pedirles un gran favor. Manténganse al tanto de la información sobre el brote de COVID-19 y cuídense mucho. ¡Nos vemos!